'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, vamos con una cuestión porque toda la investigación sigue avanzando, por mucho que diga Pedro Sánchez, Pilar Alegría, Félix Bolaños, etc, 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 sigue avanzando y sigue desvelando cosas nuevas. Aldama, Víctor de Aldama, acaba de afirmar una cosa que además adelantaste tú con respecto al Partido Socialista, a la versión internacional, la Internacional Socialista, donde, por cierto, hay que recordar que el que lo preside es un tal Pedro Sánchez, y ahí hubo una negociación con determinadas facciones de ese partido, y lo que acaba de desvelar es que de determinadas obras públicas que estaban amañadas por el Ministerio de Transportes, por el Ministerio de Fomento, cada uno que lo llame como quiera, va y resulta que una parte, y en concreto se elevaría la cifra hasta los 4 millones, habría sido pagada en comisiones, una parte para los que intervenían en determinadas labores. Él se autodenomina, Víctor Aldama, valija, anda, que habrá que explicarle lo que significa la valija, pero bueno, y que el resto iba, o una parte por lo menos, al Partido Socialista. Es decir, vamos ya a la parte de financiación ilegal del Partido Socialista. Y repito, ese titular que dabas tú, Miguel Ángel, donde hablabas de que él ya había insinuado una financiación ilegal al Partido Socialista Español. Él en aquel momento habló de la Internacional, pero evidentemente si llega a la Internacional, digo yo que algo caerá hacia abajo. ¿Qué es lo que está diciendo, a qué es a lo que está apuntando y qué pruebas hay, Miguel Ángel? Pues así es, Carlos. Es la última información que ha desvelado Víctor de Aldama en sede judicial, en esa declaración del lunes ante el Tribunal Supremo, y directamente habla pues, de que precisamente de esas mordidas ilegales que se obtuvieron gracias a la adjudicación de obras públicas, principalmente obras de carretera a las empresas de la trama, se habrían conseguido recaudar entre 3,5 millones y 4 millones de euros. De ese montante, de esos 4 millones de euros, una parte iría para José Luis Ábalos, otra parte iría para Koldo García y luego, según la versión de Víctor de Aldama, otra parte iría al gobierno, directamente al Partido Socialista, para financiar ilegalmente al partido de Pedro Sánchez. Esto es muy relevante, Carlos, porque obviamente digamos que podría servir de explicación, ¿no?, a ese pacto de no agresión entre Ábalos y Pedro Sánchez. Ábalos en su declaración no quiso apuntar contra Pedro Sánchez, ni contra nadie del gobierno, ni contra el Partido Socialista, y llamó muchísimo la atención. Todo lo focalizó en su asesor Koldo García, que además horas después salió en medios de comunicación diciendo que efectivamente lo que decía Ábalos era así. Eso levantó las suspicacias del posible pacto y desde luego sí tendría sentido, Carlos, que existiera ese pacto porque Ábalos y Pedro Sánchez hubieran alcanzado pues ese acuerdo de no agresión para no poner encima de la mesa una financiación ilegal del partido de Pedro Sánchez, en la cual Ábalos sería uno de los recaudadores. A ver, si esto se ha realizado a escala nacional, significaría que no hay una vía de financiación del Partido Socialista, me refiero en general internacional o nacional, sino que habría dos. Es decir, una habría llegado a través de la vía internacional, sobreentiendo que sería vía Grupo de Puebla, o no lo sé, eso tendrán que dar datos ellos, pero teniendo en cuenta que la relación entre Víctor Aldama y Delcy Rodríguez era permanente, con el hermano también, que está al frente de la Asamblea Nacional, usurpándosela a la oposición democrática, podría haber una vía de entrada en el Partido Socialista, vía internacional, la Internacional Socialista, y de ahí sobreentiendo que acabar cayendo hacia los partidos nacionales. Pero aquí estaríamos hablando de una vía puramente nacional, es decir, que habrían estado recibiendo dinero por dos vías. Así es, Carlos. Lo que avanzamos nosotros en exclusiva en Libertad Digital es que Aldama ya apuntaba a la financiación ilegal, pero de la Internacional Socialista, que precisamente proclamó a Pedro Sánchez presidente de dicha internacional en noviembre de 2022, y con un dato muy interesante, es que Pedro Sánchez fue elegido por aclamación, no tuvo contrincantes. Los datos que publicamos en Libertad Digital es que los fondos con los cuales se habría nutrido esa financiación ilegal de la Internacional Socialista vendrían del régimen venezolano de Nicolás Maduro, y que además estos fondos se habrían canalizado a través de una cuenta bancaria del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que tendría en Rusia y que además habría utilizado a un testaferro. Es decir, podemos hablar, Carlos, como dices, de al menos dos financiaciones ilegales que tendrían, pues además, el origen de los fondos sería completamente diferente. Mientras en la Internacional Socialista
estos fondos provendrían del régimen venezolano de Nicolás Maduro en la financiación del Partido Socialista a nivel nacional, es decir, a nivel español, procedería precisamente de esas adjudicaciones irregulares a dedo, incluso, como decía Aldama, preadjudicadas por José Luis Ábalos, y en las cuales, pues obviamente había un listado de empresas de la trama. Se tenía obviamente aleccionados a los miembros de la mesa de contratación de qué empresa tenía que resultar adjudicataria, y una vez estas empresas resultaban adjudicatarias, pues entregaban la consiguiente mordida o comisión ilegal al Dama, que hacía, como decías tú, de recaudador o valija, para luego entregarla pues a Ábalos, a Koldo, y según dijo Aldama en sede judicial, como le reconocieron el propio Ábalos y el propio Koldo, una parte acababa en el Partido Socialista Español. La valija es un término muy fino. Hombre, yo llamarle a esto correo, o sea, por correo, esta historia de que solamente pueden llegar comisiones ilegales es una cosa muy, muy peculiar. Pero bueno, estaríamos hablando entonces de dos vías. La vía nacional podría tener relación con todas estas cuestiones que han ido saliendo de Carmen Pano, no Carmen Pano, por cierto que ya ha habido acción policial y judicial contra Carmen Pano. ¿Se le está empezando a dar credibilidad a la posibilidad de que efectivamente haya habido un tránsito de bolsas con destino a Ferraz? Pues sí, Carlos, yo creo que obviamente la trama Koldo ya la estamos contando, se está investigando en la Audiencia Nacional en el Supremo, pero luego está otra parte, que es la trama de los hidrocarburos, que sigue en secreto, pero que ha habido pues importantes movimientos en las últimas horas, entre ellos el que tú citabas, la detención de Carmen Pano, que era aquella pues, empresaria que había confesado, ¿no? Y que había entregado bolsas de dinero en Ferraz, etcétera, etcétera. Pero es que también en las últimas horas conocíamos la detención de otro socio de Víctor de Aldama en Calatayud, al hilo de esta trama de hidrocarburos, y ya para acabar de rematar esta cuestión, hemos conocido que el que fuera también socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas, salía también de prisión por orden, por acuerdo del juez Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Y este movimiento, Carlos, también es muy sorprendente porque es que se le había denegado precisamente hace apenas un par de semanas la libertad a este socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos, con lo cual es muy repentino que solamente 2 semanas después la Fiscalía Anticorrupción considere que ya no hay indicios de que puedan destruirse pruebas, etcétera, etcétera, y que hayan dejado fuera en la calle a este socio de Víctor de Aldama. Hay muchos movimientos en torno a la trama de hidrocarburos. Vale, traduzco, dime tú si traduzco bien. Claudio Rivas se ha sumado a empezar a aportar información y colaborar con la justicia. Desde luego, yo creo que esa es la principal tesis, Carlos, porque obviamente si hace 2 semanas se denegaba y además se ponía encima de la mesa por parte del juez Pedraz que este hombre no estaba reconociendo absolutamente nada de los indicios delictivos que había contra él en el procedimiento y que se habían ido aportando por parte de los investigadores, no es normal que 2 semanas después de repente haya este cambio de 180 grados. Y obviamente, cuando hay tanta preocupación, Carlos, en Ferraz y en Moncloa con lo que está pasando en esta trama de hidrocarburos, y resulta que por ahí está ahondando una tal empresaria que decía que llevaba dinero a Ferraz, pues desde luego, Carlos, ahora mismo no podemos descartar, aunque solo sea una hipótesis, que en esta trama de hidrocarburos haya al final del túnel, una financiación ilegal del Partido Socialista que se esté investigando. Vale, sigo traduciendo, dime si sigo traduciendo bien. Entonces tenemos en el bloque de los que van a entregar información y colaborar con la justicia a Víctor de Aldama, que lo sabe básicamente todo de todo, ¿vale? Tenemos a Claudio Rivas, que lo sabe todo de cómo se negoció. Hay que recordar aquí una cuestión: la licencia de Villafuel se intentó conseguir con Reyes Maroto. Reyes Maroto, yo no sé qué control tenía de su ministerio, que no se había dado cuenta de que necesitaban una licencia o un aval de la licencia por parte de Transición Ecológica, porque si no, para una licencia de venta de hidrocarburos, por motivos ecologistas, verdes, toda esta historia, no podían tenerlo, con lo cual implicó al departamento de Reyes Maroto y nada más y nada menos que al de la ahora vicepresidenta europea, Teresa Rivera. Bien, Claudio Rivas se suma al bloque de delatar lo que ocurrió. Y Carmen Pano,
que efectivamente conocía el tránsito de bolsas, según ha dicho ella misma y se ha autoincriminado, por tanto digo yo que sabrá lo que está haciendo, de bolsas de financiación ilegal al Partido Socialista. 3 en este bloque. Y en el otro bloque tenemos a Sánchez, a Ábalos y a Koldo. ¿Se empiezan a equiparar los bloques? Sí, ¿no? Desde luego. Vamos, Hablamos a el mí otro si día, me dices que haga la Liga Fantasy, me quedo con el primero, ¿eh? hablábamos el otro día, Carlos, del Team Aldama y del Team Sánchez Ábalos Coldo, y como dices tú, pues ha habido nuevos fichajes, parece ser, ¿no? En el Team Aldama, con Pano y con Claudio Sí, Rivas. lo que Desde pasa, luego, Miguel Ángel, que aquí van a tener un problema los del Team Mudito, Sánchez, Ábalos y Koldo. Si ellos no aportan nada de información y lo único que hacen es obstrucción a la investigación, van a tener no una persona, sino una persona que va a ser certificada y ratificada por otra y a su vez ratificada por una tercera. ujú. Hombre, aquí hay una cuestión muy clara, Carlos. Hasta el momento, las 3 personas que han pasado por el Tribunal Supremo por la trama Coldo han sido Ábalos, Aldama y Coldo, y a quien ha dado credibilidad el juez y el fiscal jefe anticorrupción presentes en la sala de vistas ha sido Aldama. Es decir, a Víctor de Aldama todas las preguntas que le han hecho han sido encaminadas a seguir la tesis que ha esgrimido el propio Aldama sobre esa trama de corrupción, de mordidas, que como publicamos en Libertad Digital, Aldama hablaba de 3 tipos de mordidas: las de la compraventa de material sanitario durante la pandemia, las de a cambio de las obras de adjudicación, principalmente de carreteras, y luego, en tercer lugar, las propias mordidas que suministraba Aldama a Coldo y a Ábalos para que le engrasaran sus relaciones con los ministerios y le abrieran puertas directas con los ministros, que así ha sucedido. Obviamente la Fiscalía, el juez y obviamente la UCO están siguiendo esas líneas de investigación que ha puesto encima de la mesa Aldama. Han aportado pues al sumario, ha añadido al sumario el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, todos los escritos que ha aportado Víctor de Aldama, así como su declaración. Se le está dando total credibilidad, y por el contrario, pues tenemos a Ábalos y a Coldo, que niegan absolutamente todo. Niegan haber cobrado comisiones, niegan haber cometido cualquier tipo de irregularidad o de delito. Obviamente, Ábalos y Coldo no están convenciendo a la justicia, y Aldama sí. Y es verdad que desde el gobierno están intentando incluso bombardear la versión de Aldama, desacreditarla, especialmente Óscar Puente, pero también Aldama pues recordaba, ¿no? Dice, no, es que Óscar Puente dice que las adjudicaciones de obra presuntamente regulares pues se hicieron con toda la legalidad y tal. Y dice Aldama, hombre, pero es que lo que hay que revisar son las mesas de contrataciones. ¿Quiénes acordaron que se adjudicaran esas obras a estas empresas y qué parámetro de puntuación subjetiva tuvieron en cuenta? Porque ahí está la trampa. O sea, la adjudicación se puede haber hecho de forma lícita en teoría, pero luego, escarbando, si te pones a mirar al detalle, puedes descubrir que la puntuación subjetiva por la cual se decidía la adjudicación de la obra se disparaba cuando Bueno, eran empresas de la trama. Miguel Ángel, todo esto sin contar con unos audios que hemos puesto en circulación en Libertad Digital, que casualmente afectan a la Subdirección de Carreteras del Ministerio de Fomento, que era en aquella ocasión, o de Transportes, no recuerdo, tiene que ser de Transportes, pero eso sí, comandado por José Luis Ábalos, donde para una adjudicación de determinadas obras de mantenimiento de unas carreteras en Ávila, el responsable, el cargo público, directamente le dice al ingeniero que tenía que hacer la valoración y le dice, apáñame a esta empresa, súbeme a esta empresa, súbeme la valoración porque tengo órdenes de arriba, y si no, no cumplo con las órdenes. Es que ese audio lo hemos aportado nosotros. En ese audio, que da vergüenza ajena, está grabada una actuación que, oh qué casualidad, encaja al 100% con lo que estamos describiendo en estos momentos y con lo que está desvelando y delatando Víctor de Aldama. Encaja al 100%. Y simplemente una cosa más. Una de las primeras cuestiones que denunciaron las acusaciones populares, creo que en concreto además puso mucho el acento, manos limpias en eso, en el caso de Begoña Gómez, es que en un primer informe en un primer informe de la UCO no se cayó en la cuenta de cómo estaban siendo las adjudicaciones de los contratos de Barrabés, y en concreto en Red.es. Y lo que dijo Manos Limpias en aquel momento es, vamos a ver, la fórmula ha sido la misma para todas las concesiones y adjudicaciones a Barrabés. La fórmula, cuando sale el responsable máximo, que era un cargo político del Partido Socialista, desaparece. La fórmula primaba casualmente a la empresa de Barrabés y casualmente hacía bajar a todas las demás. Y la fórmula incluía que se habían anotado valoraciones sobre Barrabés
en empresas que habían entrado en valoración antes de que se conociera la oferta de Barrabés. ¿Cómo podían tener comentarios comparándolo con Barrabés si la de Barrabés no había sido analizada? Espérate tú que de tirar de esta manta no lleguemos a la conclusión de que la fórmula de retorzamos las mesas de contratación se ha utilizado en más casos. Es que es el mismo modus operandi, Carlos, perfectamente. Es decir, ese es el paralelismo claro. Se ha utilizado el mismo modus operandi en los contratos de obra pública de la trama Coldo que los que se habrían utilizado en el caso de Begoña Gómez con Barrabés. Es exactamente la misma dinámica. Y precisamente la Fiscalía Europea, en el caso de Begoña Gómez, está indagando en esos contratos, en esas adjudicaciones a Juan Carlos Barrabés, y obviamente la denuncia era esa, es decir, las puntuaciones subjetivas se disparaban cuando había que adjudicar a Barrabés. Y es lo mismo que habría sucedido aquí en la trama Coldo con las empresas de la trama. Se habría disparado la puntuación subjetiva en las mesas de contratación sobre las empresas de la trama. Hay que decir, Carlos, que además Aldama ha señalado directamente al que fuera director general de carreteras con Ábalos como el enlace directo con la trama. O sea, obviamente este hombre tendrá que acabar declarando en sede judicial, porque es que ha sido señalado directamente como el enlace. Además, Aldama ha presentado pues esos listados de obras públicas sospechosas con subrayados, ha aportado un manuscrito de Coldo, por supuesto Coldo niega absolutamente todo, no nos cabía duda, y también muy importante, inicialmente Aldama entregó esas obras del año 2021, pero es que en su declaración del otro día dijo que las mordidas a cambio de obra pública, principalmente de carreteras, pero también de Adif y de puertos del Estado, comenzaron en el año 2019. Es decir, la trama Coldo corrupta, como tú y yo hemos ya comentado en varias ocasiones, no se limitaba a la época de la pandemia, al 2020, sino que se inició en el año 2019 y continuó después, por lo menos en el año 2021. Con lo cual, por lo menos 3 años de corrupción seguida de esta trama Coldo. ¿Dónde crees que acaba esto? Nuevas diligencias, nuevas citaciones, nuevas imputaciones, ampliación del caso. ¿Habrá que separarlo y hacer pieza separada? ¿Se podrá meter dentro del mismo? Obviamente, yo creo que ahora tienen que seguir estas líneas de investigación que ha presentado Aldama. Después de estas citaciones que han tenido lugar en el Tribunal Supremo, entendemos que el magistrado instructor tendrá que acordar unas nuevas y desde luego se está dando verosimilitud y credibilidad a todo lo que ha dicho Aldama. Pues un paso, como te decía anteriormente, sería posiblemente la citación de ese director general de carreteras señalado por Aldama como el nexo con la trama corrupta. La otra parte, que ya lo comentábamos, de señalados por Aldama en la Audiencia Nacional, obviamente tendría que seguir su curso en la propia investigación de la Audiencia Nacional hasta que hubiera hechos delictivos concretos, indicios delictivos concretos contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez o los ministros o Santos Cerdán, y que ya pues obviamente pasara lo mismo que ha sucedido con José Luis Ábalos. Hay indicios delictivos que apuntan a un aforado y tendría que subirse esa parte del caso también al Tribunal Supremo y dejarla el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Pues espérate, porque como sea así, fíjate, estaba comprobando el nombre de la persona que era, en el momento del caso Carreteras, de estas obras de apáñamelo, apáñamelo, que tengo órdenes. El subdirector en cuestión de mantenimiento cita como jefe suyo y el origen, yo no sé si inicial o por lo menos de tránsito de esas órdenes. Pero bueno, y cita a Javier Herrero, director general de carreteras del Ministerio de Transportes, era, de Ábalos. Claro, con lo cual espérate tú, porque estamos hablando de que distintos cargos habrían pasado por la misma práctica. Así es, ese es Carlos, ese es precisamente Herrero, es el señalado por Víctor de Aldama en la trama corrupta, ¿no? Pues qué casualidad que es el mismo al que se alude en los audios, que se convierten en una prueba evidente de apáñamelo, apáñamelo, que tenemos que dárselo a esta empresa, que tengo órdenes. Y cuando citan, tenemos órdenes de arriba, citan al tal Javier Herrero. Pues todo apunta hacia él por lo que te decía antes, ¿no? Lo que más sentido tiene, desde luego, es que se acordara
la citación de esta persona, entendemos que como investigado en el Tribunal Supremo, para que dé explicaciones sobre esas acusaciones, porque ya se ha puesto encima de la mesa ya documentos, obras concretas, nombres de empresa y todo se está investigando en la Fiscalía Anticorrupción y todo se está investigando por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Es verdad que ahora viene una época un poco complicada por las fiestas de Navidad, pero entendemos que tendría que haber pues, nuevas diligencias de investigación para impulsar la parte de la trama Coldo que se está instruyendo en el Tribunal Supremo. Pues nada, como dicen el Partido Socialista, todos son bulos y no hay datos, ¿eh? Menos mal. Todo bulos, desde luego. Pues Les nada, rodea Miguel los Ángel, bulos. seguiremos contando todo porque esto se está animando y me temo que la vuelta de Navidades va a ser brutal. Sí, la verdad es que la Nochebuena les va a llegar en un buen momento y los regalos de Reyes también. La tuya y la mía va a ser más tranquila, te lo puedo asegurar. Desde luego. Vamos, por muchos cuñados extraños que haya, va a ser más tranquila. Más tranquila, desde luego. Un abrazo fuerte, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte, Carlos. my way, so you can go kick